permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Alem, Irigoyen, Ilia, Alfonsín, podríamos decir que generacionalmente cada uno representa un ícono de la tradición de la Unión Cívica Radical. Son próceres intocables, no es que no hayan tenido defectos, pero las imputaciones falaces como la del presidente Javier Milei, que ayer a cuenta de nada lo calificó de golpista, Alfonsín, la verdad que corren cualquier posibilidad de análisis racional respecto de lo que está sucediendo hoy con la política argentina. Para pedirle una reflexión respecto de estos dichos del presidente, vamos a convocar al ex diputado nacional, mandato cumplido, al riocuartense Federico Storani, que también fue ministro durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Milei ayer dijo que Alfonsín le dio un golpe a De la Rúa. Doctor Storani, Guillermo Jeremías, de su Río Cuarto natal, lo saluda del programa Así Son las Cosas. ¿Cómo le va? Un gusto para mí, Jeremías, estar hablando ante la audiencia de mi queridísima ciudad de Río Cuarto. Bueno, sé que estoy haciendo una reinterpretación de la historia porque usted no nació en Río Cuarto, pero es riocuartense por adopción. Antes que me aclaren los... Yo nací en Hernando, nací cerca. Así es, pero sabemos que se siente riocuartense por adopción. Bueno, ¿qué lectura hace de los dichos de Milei? Bueno, hay una doble lectura. Hay un componente personal que es muy evidente, de un antirradicalismo visceral, usted lo señalaba muy bien. Él ha calificado, por ejemplo, a Hipólito Yrigoyen como el primer populista, con una ignorancia supina. Yo creo que Milei es una persona muy mediocre, muy ignorante, extremadamente agresivo. No nos olvidemos que Yrigoyen, varias revoluciones mediante, conquista la sanción de la ley Sáenz Peña y se convierte en el primer presidente democrático de la Argentina, todo lo contrario de un populista. Él añora el orden conservador cuando se explotaba a los niños, se explotaba a las mujeres, se explotaba a todo el mundo. Pero bueno, fuera de eso, creo que también hay un método, y tal vez esto es lo más importante. Creo que estas cosas, aparte del ingrediente adicional de la personalidad de Milei, que ya la he calificado, sigue un método que no es nuevo. Es el mismo método, por ejemplo, que Steve Bannon aconsejaba seguir a Donald Trump en los Estados Unidos, que literalmente decía hay que intoxicar de mierda todos los medios de comunicación y las plataformas, para que se hable de eso, aunque sea con mentiras, no importa que sean mentiras. Entonces, que siembra la duda, se parece y tiene un parentesco muy, muy grande con lo que trata de involucrar a Raúl Alfonsín en un supuesto intento de golpe de Estado, o mejor dicho, una conspiración para un golpe de Estado que derrocara a Fernando de la Rúa. Me consta personalmente que hizo lo imposible por salvar la institución, y quien logró cuando finalmente con otro actor, por ejemplo, de crisis extrema que se vivía en nuestro país. Pero además, de Alfonsín se podrá decir si, como nosotros interpretamos, es el último gran estadista. Yo creo que sí, pero de lo que no se puede dudar es de sus convicciones democráticas y su lucha en favor siempre de la democracia, desde la lucha en favor de los derechos humanos a riesgo de la propia vida hasta su permanente tolerancia, convivencia y búsqueda de la unidad nacional con otros actores, siempre dentro del marco de la ley y de la Constitución. Además es un error histórico. Hicieron un golpe de Estado con participación del mercado, fue al propio Alfonsín que se tuvo que meter, le bajaron el pulgar. Absolutamente, totalmente. Por eso digo, uno, en este caso el presidente de la Nación, que no es uno más,
no solamente es ignorante por este error histórico que usted marca, sino también porque persigue un método. En algunos, a lo mejor no tan conocedores o más jóvenes, siembra la duda. Y cuando uno mira la repercusión en redes, sobre todo en plataformas, hay algunos que incluso ponen en duda, y ese es el objetivo que persigue, sembrar la duda. Al exceso en su personalidad, que tiene serios problemas y que es compleja, por decirlo menos, le suma un método que es sistemático. Así como utiliza en economía la teoría del shock, que Naomi Klein la definió como que produce los mismos efectos del terrorismo, es decir, paraliza por miedo para aplicar recetas neoliberales. Desde el punto de vista político, utiliza este método de materia sistemática. Una mentira. También sorprende, Federico, que el radicalismo reaccione tan tibiamente, que siga dándole con un amplio sector apoyo al gobierno. Hay un meme que está circulando de Rodrigo de Loredo que pareciera que piden que lo hagan y que le todo. No sé si lo vio, pero que pareciera muy ¿Por qué tanto radicalismo? Bueno, porque el radicalismo, como toda la fuerza política, lo positivo que yo veo es que viene inclinando a que pensamos de este modo muy claramente. Le voy a dar algunos ejemplos muy prácticos y demostrables, digamos. La elección de personas y creían por anticipado que iba a ser una proporción de 80-20 en favor de esa línea oficialista, y terminó siendo en la práctica un empate que ahora está por resolverlo la justicia federal con competencia electoral. Y nuestra permanente posición en campaña interna, me refiero, donde votaron más de 80.000 personas, era no rechazar utilizar a los despojos del PRO como un trampolín para terminar en brazos de la Libertad Avanza, porque de eso se trata, y más bien por la positiva recuperar la identidad del radicalismo para que el radicalismo se convierta en una fines para constituir una alternativa que marque una esperanza a este gobierno de Milei, que nosotros como un partidario. Está claro que esa crisis también llegó al bloque. Ya ha habido una decisión que nosotros apoyamos, esa decisión es la expresada por el diputado Pablo Giuliano, también por alguna legisladora, por ejemplo, como Carla Carrizo, Daria Tabela, Fernando Carvajal y tantos otros. Son 12 en total, pero la tendencia es que van a seguir sumando, porque el péndulo viene para este lado. Que es mucho más extremista y coherente, que es uno de los llamados radicales con peluca, que le milita abiertamente todo a Milei. El caso de Loredo es grave, porque siendo presidente del bloque concurrió a la Rosada hace poco tiempo, cuando es al revés lo que tiene que ocurrir. Los funcionarios tienen que ir al Parlamento, cuando se trae el puesto, rendir cuentas allí, elaborarlo. Salió, dijo que le había encomendado el presidente la tarea eso es más que cooperación responsable e institucional, es colaboracionismo en el peor de los términos históricos que uno podría tildarlo. Por eso que la sabiduría popular ya lo ha bautizado a De Loredo, ¿no? Sí, con un chofer de colectivo, digamos. Exactamente. Federico, dos últimas preguntas, estamos hablando con Federico Storani. La verdad histórica, usted era ministro de Fernando de la Rúa, la verdad histórica de los acontecimientos, ¿es atribuible a fuerzas externas del ocurrido en el 2001 o es responsabilidad propia de el presidente de entonces?
No, hubo un poco de las dos cosas y en ese momento nosotros lo señalamos. Hubieron algunos vigentes, sobre todo del Gran Buenos Aires, en la zona oeste y norte, y algunos del sur del Gran Buenos Aires. Menciono uno porque ya lo mencioné en otras oportunidades en su momento cuando esto fue investigado. Mariano West, que era intendente de Moreno, también de Merlo, que sí incitaron a, por ejemplo, a saqueos, a movilizaciones y demás. Pero también estaba clarísimo que había una crisis de gobernabilidad, que la última convocatoria tardía que había hecho de la Rúa para una posibilidad de unidad nacional llegó tarde, ya no tenía receptores y había que salvar las instituciones. Allí aparecieron dos grandes actores, sobre todo uno, que es el que yo más rescato, obviamente, que es Raúl Alfonsín, que hasta último momento dio todo el esfuerzo por mantener el gobierno y por rescatar la institucionalidad. Pero también debo reconocer que hubo un esfuerzo de Eduardo Duhalde, que era el dirigente más importante de la provincia de Buenos Aires del peronismo, y finalmente se logró salvar la institucionalidad una vez que se produce la renuncia de la Rúa, y comenzó un periodo virtuoso de la historia argentina, porque se salió de la trampa de la convertibilidad con Remes Lenikov, ustedes lo recordarán, y posteriormente con un crecimiento de la economía sostenido en un periodo virtuoso con Roberto Labaña, que era, digamos, tenía una pata en el radicalismo y otra en el peronismo, porque había sido funcionario también de Alfonsín y fue un muy buen ministro de Economía. Por lo tanto, la verdad histórica que ese fue un gobierno de coalición, salido de una crisis institucional, donde hubieron radicales, por ejemplo, como Jaunarena en defensa, como Jorge Banossi, también otro de... Que esas descalificaciones terminan tarde o temprano generando mayor violencia verbal o simbólica que después se traduce, o se le tiene que aguantar cualquier cosa. Y se lo pregunto desde el lugar del radicalismo al presidente Milei. Yo creo que usted tiene razón. Nosotros tenemos que tener una actitud de oposición mucho más vigorosa, mucho más clara, no solamente por las cuestiones de fondo, en que están las antípodas del gobierno de Milei, con una devaluación del 120% que recayó sobre ninguna casta, sino sobre el decreto de necesidad y de urgencia que está vigente del 29 de diciembre pasado y es manifiestamente inconstitucional, por una ley base lesiva a los intereses nacionales y al patrimonio, por tantas cosas que uno podría agregar, porque además busca tener un estado de excepción con facultades delegadas y un protocolo de seguridad para aplastar la protesta social que necesariamente se va dando. Hay miles de argumentos, pero también, muy especialmente esto que usted señala, que a mí me resulta muy interesante, la democracia también son las formas, porque significa convivencia, tolerancia, respeto de la idea de los demás, respeto sobre todo. Y está claro que no solamente por personalidad, sino por método, esta extrema derecha global que se manifiesta con el peor de los exponentes en nuestro país, transgrede permanentemente todos los límites cultivando el odio que genera violencia. Es muy delgado el hilo entre la violencia verbal y la violencia física. Muchas gracias, Federico. Ojalá que lo advirtamos a tiempo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos mis amigos y amigos de mi querida ciudad. Federico Storani, el diputado nacional con mandato cumplido, exministro del Interior durante el gobierno de la Rúa, poniendo luz y verdad histórica a las barbaridades que dijo ayer respecto de Raúl Alfonsín, el presidente Javier Milei. Así son las cosas